tiene termocurado hasta que ustedes no le colocan a ese material, si viene en polvo y líquido, el calor, no comienza el endurecimiento. De la misma forma, hasta que ustedes no le colocan la luz, no comienza el endurecimiento. Entonces, este es químico, pero estos dos son físicos, porque tanto la temperatura como la luz son agentes físicos. ¿Se entendió eso? O sea que tanto termo como foto, ustedes tienen más tiempo para manipular el material, porque recién en el momento que ustedes sometan a ese material a alguno de los dos agentes físicos, recién ahí va a comenzar el endurecimiento. Obviamente ya les adelanto que las resinas que tengan o endurezcan de manera química tienen siempre menores propiedades finales que las que endurecen de forma física. Repito, todo lo que sea de autocurado tiene propiedades inferiores, propiedades finales inferiores a lo que endurece de forma física, por termo o por foto. No vamos a entrar en detalles de el por qué, pero ustedes tienen que saber esto. Autocurado, propiedades inferiores. ¿Bien? Vamos a las propiedades generales de las resinas acrílicas. Las resinas acrílicas tienen una contracción cuando endurecen, ¿sí? Es como un fenómeno que se produce anexo al endurecimiento o polimerización, ¿sí? No es enorme esa contracción, pero tienen que saber que tiene una pequeña contracción. Las propiedades mecánicas, como yo les decía recién, dependen de una propiedad que se llama grado de polimerización y son desde más a menos termo, foto y auto. Fíjense dónde quedó auto, son las que tienen menos propiedades mecánicas. Le sigue foto y las que más tienen son las de termocurado. Esas son las mejores. Otra propiedad, tienen baja conductividad térmica. De esta propiedad física habíamos hablado en la primera clase. ¿Qué quiere decir? Que no conducen fácilmente el calor, o sea, son aislantes. ¿Se acuerdan que lo contrario a buenos conductores son aislantes? Entonces, las resinas acrílicas son aislantes, tienen baja conductividad térmica y tienen una aceptable estética. Aceptable estética porque ya hemos visto otros materiales que tienen no aceptable, muy buena estética. Por ejemplo, porcelana. La porcelana. ¿Sí? ¿Dudas sobre las propiedades generales? No. Bien. Bueno, fundamentalmente uno de los usos más importantes son los acrílicos para confeccionar provisorios, ¿sí? ¿Saben lo que es un provisorio? Un provisorio es un elemento el cual se va a colocar sobre una pieza dentaria mientras nosotros hacemos la restauración protética definitiva. Por ejemplo, si nosotros colocamos, como vimos la semana pasada, o estamos haciendo una corona de porcelana sobre metal en sector anterior, hicimos un tallado o colocamos un perno metálico, durante el tiempo que dura la confección de esa corona de porcelana sobre metal, que ustedes habrán visto la semana pasada, que es unos cuantos días, no puede el paciente andar con eso. Digo no puede porque no queda estético, ¿no? Con un diente del sector anterior que tenga un tallado, o sea, que esté finito,
o que tenga un perno, muñón de metal, el sector anterior, digo yo, ¿no? Entonces, durante esos pasos de la prótesis definitiva se le coloca un provisorio al paciente, algo más o menos estético, que no sea tan estético, porque después el paciente cuando se ve con algo muy estético, porque tanto el odontólogo o el mecánico dental lo hizo demasiado lindo, eso el paciente le parece que puede quedar como definitivo y en realidad no es definitivo, ¿sí? Entonces, algo más o menos estético como para que dure, ¿sí?, mientras se hace lo definitivo. Entonces, bueno, tenemos el provisorio que puede ser de esta forma, con este aplicador, como les decía recién, pasta a pasta. Este es el que habíamos visto antes. Bueno, acá les estoy explicando, pero es esta marca, cómo se carga la pistola dispensadora. Ustedes han hecho en el curso de ingreso provisorios, ¿no es cierto? Con la técnica de la bolita, ¿hicieron ustedes? Bien. Sí. Eso también se puede hacer con una corona de policarbonato, ¿sí? O de plástico, vamos a llamarla así, donde se puede rellenar esa coronita para darle la forma y después queda esto en la forma del provisorio y la coronita se desecha. Solamente se usa esa coronita de policarbonato como si fuera una matriz para cargar todo lo que sería el acrílico, ¿no? Y después eso se pierde. Bueno, esto es lo que les decía recién, no es para que recuerden los porcentajes, sino que a medida que ustedes tienen diferentes formas de endurecimiento, por ejemplo, si yo mezclo foto y termo, tengo un 90% de grado de polimerización. El grado de polimerización me indica las propiedades mecánicas finales del material, ¿sí? Se los explico así para no entrar más en detalle. Entonces, fíjense porque habíamos dicho termocurado, ¿sí? Hay otro método de endurecimiento que es por energía de microondas, también es como el microondas que ustedes conocen, también es una forma de endurecimiento físico, fotopolimerizar, y siempre últimas están las de autocurado, ¿sí? Siempre las últimas. Bien. Vamos a la manipulación. Vamos a hacer una cubeta individual, pero en este caso, ustedes ya vieron cómo hacerla con las losetas. ¿Con las losetas la hicieron ustedes? Sí. Bien. Sí. Vamos a de autocurado. Vamos a ver cómo hacer una cubeta individual, pero con una resina de termocurado, que es la que mejores propiedades o características tiene. Entonces, para esto vamos a utilizar este elemento que se llama mufla, ¿sí? Este contenedor o mufla tiene esta parte que esta tapita va en este redondel. Si alguien no entiende algo, me dice. Después tiene este otro elemento que es la contramufla y esto que es la tapa, ¿sí? Entonces, más o menos se basa en el mismo principio de la técnica de colado. A ver si recuerdan. La técnica de colado, nosotros confeccionábamos en cera lo que posteriormente iba a ser en metal, ¿se acuerdan? O sea, esa pequeña incrustación o corona hecha en cera, una vez que la cera se evaporaba, ese hueco que dejaba en el revestimiento lo iba a rellenar el metal por medio de la técnica de colado. Esto se basa más o menos en el mismo principio. Acá lo que estoy haciendo es envaselinando el interior de la mufla, ¿sí? Una vez que puse la tapita, ven cómo está la tapita acá, en vaselino, todo el interior, y voy a construir en cera, por eso les digo, es el mismo principio de la técnica de colado. Voy a construir en cera
mi cubeta individual. Esto después se va a transformar ¿en qué? En acrílico. En acrílico. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo este modelo lo obtuve, tomé una impresión de la boca del paciente, ¿sí? Hice un vaciado y obtuve un modelo de la boca de ese paciente. Sobre ese modelo yo voy a confeccionar en cera mi futura cubeta individual. Fíjense que estoy respetando los límites posteriores, estoy respetando los frenillos laterales y el vestibular, y estoy haciendo toda la confección, bordes redondeados, ¿sí? El mango, todo como va a ser mi cubeta individual. De la misma manera que dijimos en la técnica de colado, todo lo que yo haga, bien o mal, en el patrón de cera va a salir igual en el colado de aleación. Todo lo que yo haga bien o mal en esta cera, que es mi cubeta en cera, va a ser después en resina acrílica. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es cargar en la mufla yeso piedra. Tiene que ser un yeso que sea muy resistente, ¿sí? Y fíjense lo que voy a hacer. Esta curvatura del modelo me tiene que coincidir con la curvatura de la mufla. ¿Se dan cuenta? Bien. Voy a colocar el modelo y voy a comenzar a profundizar en el yeso de la mufla. Obviamente cuando yo profundice va a empezar a subir, a sobresalir, a desplazarse el yeso. Por eso yo acá no cargo demasiado la mufla, porque cuando yo empiece a hundir el modelo con la cera, eso va a empezar a rebalsar, ¿sí? Empiezo a profundizar. ¿Cuánto profundizo? Bueno, hasta que yo vea que ese yeso queda en el borde de la cera. ¿Me van siguiendo? Bien. Profe, ¿la cera toca el yeso o no? No, cuando yo vea que toca el yeso, no. Cuando yo veo que empiezo a profundizar y llega el yeso al borde coincidente con el borde de la cera, ahí dejo de profundizar. Si es lo que vos me querés preguntar. Claro, eso, si la cera es, si tocaba o no. Es coincidente. El yeso, el otro. Coincidente, pero el yeso no debe cabalgar arriba de la cera. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué le poníamos al patrón de cera antes de volcar el revestimiento adentro del aro de colado? La sustancia botánica. Perfecto, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Si yo les dije que nos guiamos por los mismos principios, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pincelar la cera, ¿sí?, con sustancia batótona, o sea, una sustancia diluida de detergente. ¿Qué función tenía esa sustancia batótona? Reduce la tensión superficial. ¿Para qué yo quiero reducir la tensión superficial? ¿Será para que no se formen burbujas? No. ¿No era para que no se achique, profe? ¿O se expanda? Para permitir que el yeso que voy a volcar arriba de la cera se me adapte bien a la cera.
¿Está bien? Sí. Bien. Una vez que esto está fraguado, antes de continuar, voy a tener que colocarle a este yeso fraguado un separador para yeso. ¿Sí? Bueno, acá estoy colocándole a la cera la sustancia batótona. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelque el yeso acá adentro, lo que me falta hasta cubrir todo, si este yeso no tiene un separador, cuando yo con un instrumental que pueda hacer palanca quiera separar mufla, que era esta, de la contramufla, que es esta, no se me van a separar. ¿Se entiende? Yo después eso lo voy a abrir. Ya vamos a ver, si yo dejé fraguar y puse ese separador para yeso, ahora vamos a ver qué es el separador para yeso, no voy a poder abrir, separar mufla de contramufla. Entonces, coloco el separador, coloco la contramufla y preparo más yeso, y ahora sí, vuelco y relleno todo esto de yeso. ¿Me van siguiendo? Bien. Fíjense, bien al borde, ¿sí? Coloco la tapa. No me importa que esto sobresalga, después ahora yo limpio bien todo esto, ¿sí? Una vez que me endureció todo ese bloque que tengo adentro, tengo la cera, o sea, la cubetita de cera, voy a tener que hacer ¿qué? Eliminar la cera, después obviamente que esté endurecido todo ese yeso que yo, con el cual completé la contramufla, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo o alguien hasta ahora no entendió algún paso? Bien. Voy a colocar esa mufla adentro de agua hirviendo 10 minutos. Una vez que retiro esa mufla, con un instrumental con el cual yo pueda hacer palanca entre mufla y contramufla, voy a abrir. Fíjense lo que me quedó. Primero, acá no se muestra, pero está acá, ven acá arriba. Yo esa lámina de cera está ablandada, la puedo sacar fácilmente. Si me quedó algún pedacito de cera en algún escondrijo de por acá, con una pava le echo y disuelvo esa pequeña cantidad de cera que me podría haber quedado en algún huequito, ¿sí? Entonces, en un lado, ¿qué me va a quedar? El modelo. Y en el otro lado, ven acá, me quedó una huella. Esa huella que se llama cámara de moldeo, que sería lo que en la técnica de colado se llamaba cámara de colado, es el espacio que ocupaba la cera. ¿Se entiende? Entonces, repito, una vez que la cera se me ablandó, abro, porque acá no va a ser como en la técnica de colado, que la cera se evapora y parte sale por el conducto del bebedero y parte se evapora por la porosidad del revestimiento. Acá no hay porosidad en este yeso piedra. El yeso piedra no es poroso, ¿sí? Bien, entonces, abro mufla y contramufla, retiro la cera y si queda algún pedacito le chorreo agua caliente hasta eliminar todo. En un lado me queda el modelo y en el otro me queda ese espacio que ocupaba la cera. Por eso la cera tiene que estar pareja. El espesor debe ser parejo, porque si no esa cámara de moldeo en un lado va a ser así y en el otro lado va a ser finita. Por eso el espesor de la cera debe ser parejo.
Bien, limpio todo. Esto es lo que era el separador, que ustedes, bueno, igual después van a tener el power. Es una hoja, ¿sí? Es una hoja que, fíjense el producto final, ¿cómo se llama? Alginato de calcio insoluble. Es como si fuera la composición de un alginato, pero en una hoja muy, muy, muy delgadita. ¿Sí? Bueno, acá tienen la composición, después ustedes para el examen la estudian. ¿Sí? Bueno, acá tienen modelo de un lado y del otro lado la cámara de moldeo, y acá tienen el agujerito que ocupaba el mango. ¿Vamos bien? Vamos a preparar el acrílico, porque ese espacio hay que llenarlo con el acrílico. El acrílico, cuando ustedes hacen la mezcla, como les habrán explicado cuando ustedes hicieran la juguetita en el curso de ingreso o el provisorio, el acrílico, cuando ustedes lo mezclan, pasa por diferentes periodos. ¿Sí? Los periodos son arenoso, filamentoso, plástico, elástico y rígido. En una resina de autocurado se llega al periodo rígido porque pasan rápidamente un periodo atrás del otro hasta que endurece. Pero en termocurado, vuelvo a repetir, ¿cómo llegamos al periodo rígido? Recién cuando colocamos a el calor esa resina. Bien, periodo arenoso. El periodo arenoso es cuando el líquido moja al polvo. La mezcla tiene un aspecto de arena, ¿sí? El polvo en suspensión está en el monómero. El monómero es el líquido, el polímero es el polvo. Entonces, en un vasito de ápeno, en ese vasito que ustedes utilizaron para la mezcla en el curso de ingreso, va a ser la mezcla, tiene que tener un aspecto como si fuera arena mojada. ¿Sí? Ese aspecto, justamente, que es el que da el nombre al periodo. Una vez que pasó el arenoso, pasa al filamentoso. El filamentoso es cuando el líquido comienza a disolver el polvo superficialmente y la mezcla tiene aspecto de filamentos o hilos. ¿Sí? Ustedes lo habrán visto, ese periodo que comienzan ustedes a levantar la mezcla y ese aspecto tiene filamentos o hilos. Fíjense acá, ¿sí? ¿Tienen que hacer la mezcla y dejarlo a un costado? No, tienen que controlar el pasaje por los periodos, porque se les pasa y después no lo pueden trabajar. Siguiente, plástico de trabajo. Es en este periodo en el cual se hace el trabajo, o sea, se hace la manipulación, la colocación del acrílico en la cámara de moldeo. El líquido disuelve todo el polvo, es una masa que ya no tiene la pegajosidad que en el periodo filamentoso, y es el periodo de trabajo. Fíjense que este periodo dura 5 minutos nada más. Entonces, si ustedes no se apuran a hacer el moldeo, ¿sí?, la manipulación, eso pasa al siguiente periodo, muy rápidamente. Entonces, ya toman la masa en el periodo plástico, y el siguiente periodo es el elástico. ¿Sí? Ahora vamos a ver después cómo se hace la colocación en la cámara de moldeo. El elástico.
En el elástico, si ustedes no trabajaron, allá acá no lo pueden trabajar. El monómero desaparece, o bien por combinarse con el polvo o por evaporación, o sea, se evapora el monómero. Y tiene realmente un aspecto elástico. Ya ahí no se puede trabajar. Entonces, voy a tomar en el periodo de trabajo con un papel de celofán, por ejemplo, porque a veces el monómero suele ser tóxico, para no tocarlo directamente con las manos. Un papel celofán embebido, levemente humedecido. Lo voy a colocar en la cámara de moldeo. Voy a colocar ese papel con el cual tomé la masa y lo voy a colocar arriba. Y lo voy a prensar. Por eso el prensado, el yeso que nosotros colocamos o usamos en esta técnica tiene que ser piedra, porque tenemos que prensar y aplicar fuerza sobre esa mufla. Si fuera un yeso que tiene menos propiedades, se podría llegar a partir. Por eso hablamos de hacerlo con yeso piedra. Entonces, vamos a hacerlo con prensas. El prensado, ¿sí? Se hacen 3 prensados. 2 con el papel interpuesto y el último ya sin papel, y ya se deja la mufla cerrada. No se vuelve a abrir. Porque yo el primer prensado lo hago y fíjense lo que pasa. Salen excesos, ¿sí? Entonces, bueno, estas son prensas para 2 o 3 muflas juntas. Bueno, esperen que vamos un cachito más atrás. Después de cada prensado, ¿qué tengo que hacer? Abrir otra vez y recortar. ¿Por dónde voy a recortar? Los excedentes. ¿Pero por dónde voy la cámara de moldeo? Claro, en el mismo lugar que ocupaba la cera, los mismos límites. Por eso yo cuando les dije, hacemos en cera, respeté la parte posterior, los bordes redondeados, frenillos vestibular y laterales, todo, ¿sí? Porque eso después, la cubeta esa va a ir a la boca del paciente, ¿sí? Recuerden que esa cubeta se hace sobre un modelo de ese paciente, por eso la cubeta es individual para ese paciente. Recorto 2 veces en los 2 primeros prensados, y ya cuando no hay ningún detalle más que recortar, ya el tercer prensado es sin papel y dejo la mufla cerrada. ¿Qué va a pasar con esa mufla ahora? Ese acrílico que hay adentro, ¿está duro ya? No, hay que darle calor, ¿no? Hay que darle calor. Entonces, continuamos. Se hace lo que se llama ciclo de curado. Ciclo de curado. O régimen de curado. ¿Qué quiere decir? Someter a un aumento paulatino de temperatura a esa mufla para que endurezca el acrílico que hay adentro. Eso lo que es lo que se llama ciclo de curado o régimen de curado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con esa mufla que tiene adentro el acrílico ya totalmente cerrada, toda bien apretadita, perfecta, y la vamos a colocar en una olla, ¿sí?, que tiene agua a temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo es el régimen de curado? Vamos a tener que aumentar de temperatura ambiente a 70 grados en 30 minutos. ¿A qué temperatura yo les dije que el agente activador
iniciada la polimerización? Arriba de 85. No. A 65, ¿se acuerdan? Fíjense entonces por qué lo llevamos a 70, para asegurarnos de que a 65 ya se haya iniciado la polimerización. Entonces, repito, de temperatura ambiente a 70 grados en 30 minutos. Después lo mantengo en 70, 1 hora. Aumento de 70 a 100 en 30 minutos y lo mantengo en 100, 60 minutos, o sea, 1 hora. Total, 3 horas.